Ya. Vamos a saludar a Gerardo Martínez, que está en vivo desde allí, justamente por el tema de esta sentencia al Cachila en el caso Lola Chomnales. Y justamente, Gerardo, muy buenos días, adelante. Hola Soledad, saludos para todos. Nos va a acompañar la jueza que está, bueno, en este momento aquí en la sede penal a propósito de lo que ha sido el procesamiento entonces de este hombre conocido como el Cachila. Estamos invitando a la doctora para que nos acompañe a propósito de esta decisión. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, procesado como coautor del homicidio de Lola Chomnales. Presunto coautor responsable. No olvidemos que estamos ante el inicio del sumario penal en lo que era el régimen procesal penal anterior. Esto no implica un pronunciamiento definitivo, sino el inicio del proceso y la sujeción del imputado al mismo, ¿verdad? Es una sentencia interlocutoria y prima facie, como decimos nosotros, o de alguna forma podemos decir que existen elementos de convicción suficiente para que se entienda de que esta persona cometió el delito en carácter de coautor. O sea, sin ser el autor material directo, que no podemos decir que dio muerte efectivamente con sus manos a la joven argentina, pero sí tenemos elementos certeros de su participación. ¿Qué elementos se pueden mencionar, doctora? Como estaba recién relatándole a su colega, los elementos surgen del cúmulo probatorio reunido durante todos estos años, consistentes en pruebas científicas, carpetas de policía científica, informes médicos forenses, donde intervino el doctor Guido Berro, la doctora Domínguez, el doctor Castro, donde se hizo una junta de peritos, en Montevideo también, varios informes, también hubieron 3 informes de semióloga, de perito semióloga, 4 con el que tomamos en el día de ayer, las declaraciones recabadas en su conjunto, los relevamientos planimétricos y fotográficos de policía técnica que tuvieron un valor fundamental. Y el indagado declaró en 4 oportunidades en audiencia, y en audiencia legalmente asistido. A la luz de todas las probanzas entendemos que hay elementos suficientes para amparar el petitorio fiscal, salvo en cuanto a la agravante del artículo 312 como homicidio muy especialmente agravado, dado que me baso fundamentalmente en la opinión de un legista como es el doctor Guido Berro, donde no haya elementos para suponer que hay indicios de que se haya cometido el delito con móviles ni sexuales ni de hurto. Pero sí entiendo que hay alevosía porque, como estaba manifestándole también al colega suyo, hay un aprovechamiento de las circunstancias especiales y de indefensión y de vulnerabilidad en que se encontraba la joven en un paraje totalmente desolado, despoblado, donde es muy fácil ocultarse y ocultar un ilícito y el producto del mismo, ¿no? Doctora, Soledad, yo te voy a dejar con ella para que seguramente ustedes tengan alguna pregunta a propósito de lo que ha sido esta instancia. La doctora está sin dormir. Sí. ¿A qué hora vino el juzgado ayer? Seguramente muy temprano, ¿no? Y te dejo con... Sí, vine a las 3 de la tarde. Muchas gracias por recibirnos esta mañana. La pregunta es, ¿qué más se puede decir de lo que ha arrojado esta investigación sobre el autor del homicidio? Esa gran pregunta que aún no ha sido contestada. Esa gran pregunta que tenemos todos, porque sin lugar a dudas es un homicidio que es muy difícil de investigar por sus características, como estaba mencionando, es un paraje desolado, donde la escena en sí no arrojó demasiados elementos, pero de a poco se fue reuniendo por todos mis colegas intervinientes, los fiscales actuantes, el fiscal actual que solicitó nuevas pruebas, la defensa de la familia de la víctima,
En definitiva, se fueron reuniendo elementos que prima facie o en una primera instancia pueden involucrar a esta persona en carácter de coautor. Para incriminar a una persona en carácter de autor debe ser quien, como dicen los especialistas en penal o como dicen los operadores jurídicos, debe conjugar el verbo típico matar. Eso quiere decir, en definitiva, que tiene que con sus manos o con un arma en sus manos, por ejemplo, dar muerte. No hay elementos para pensar que es así respecto del encausado del día de hoy. Pero existe la coautoría como figura de pluriparticipación en un caso donde además hay informes que avalan la pluriparticipación, que dicen expresamente que intervino más de una persona y son peritos médicos especializados en la materia, médicos forenses, y nada menos que el director de Policía Científica, inspectora Zambulla. Pero este hombre, el Cachila, ¿habría visto, sabría quién es la persona que la mató? ¿O él en algún momento puede que se haya alejado de la escena o tiene el nombre, sabe quién es el responsable? Lo que pasa es que la coautoría implica la cooperación, sea por acción o por omisión. Y existen elementos suficientes para considerar que sí estuvo presente en la escena del hecho y que ejerció elementos positivos, mejor dicho, ejerció acciones positivas y también él mismo revela que omitió auxiliar incluso a la persona que según él, según su versión, se encontraba, según él, desvanecida. Las pruebas arrojan que no era simplemente desvanecida, pero según él estaba desvanecida, le tomó el pulso, dice que se retiró del lugar porque vio que la chica no tenía pulso, se asustó, se fue, bueno. En cuanto a la fundamentación, yo prefiero remitirme a la instancia respectiva, que va a ser la fundamentación que yo voy a emitir y voy a enviar al Servicio de Prensa de la Suprema Corte de Justicia, al doctor Raúl Oxandabarat, para que ustedes estén más ilustrados. Lamentablemente tuvimos un corte de luz aquí en Rocha y no pude enviar el auto de procesamiento por mail como habíamos acordado con el doctor Oxandabarat. De modo que lo que... Buenos días, sí, Leonardo le habla. Lo que el Cachila, bueno, esta persona imputada había declarado ya en el 2015, había sido lo mismo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué hizo que ahora sí se prestara atención, se pusiera el foco en él, se lo sometiera entonces a la perita, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la gestualidad. ¿Qué fue lo que cambió de 2015 hasta ahora? La pericia semiológica, me dice usted. Sí, claro. Al surgir elementos de que existió coparticipación en este ilícito, que fue más de una persona, no podemos, en nuestra humilde opinión, en eso concordamos con la Fiscalía, en detenernos únicamente en el examen comparativo de la sangre hallada, porque no todos los homicidas dejan su rastro de sangre, o no todos los copartícipes dejan su rastro de sangre en la escena. Entonces, si nos quedamos únicamente en el ADN, obviamente vamos a estar paralizados en la investigación. Si no hubiera prueba clara de que actuaron más de que actuó más de una persona, sería diferente, ¿verdad? Pero sí actuó más de una persona y eso surge probado. Hay 4 pericias que avalan esto. ¿Y el móvil hay 4 pericias que avalan esto. ¿Se puede saber, se puede suponer? El móvil del hecho no está claro. Porque se descarta el hurto, el móvil del hecho no está, Perdón, ¿cómo dice? No lo entendí bien. Lo del hurto está descartado, no es que se la quería robar o se quería abusar sexualmente de ella, porque bueno, al menos son 2 hechos que no ocurrieron. No se maneja una hipótesis de esta gente que podría ser más de uno. Bueno, es lo que estamos suponiendo en esta escena del crimen. ¿Qué habría llevado a esa situación? Bueno, el doctor Guido Berro, que como dije es especialista en medicina legal,
da dos posturas a las cuales no me voy a explayar sobre ellas porque vuelvo a remitirme al auto de procesamiento que voy a notificar en cuanto la electricidad me lo permita al servicio de prensa de la Corte, pero me baso básicamente, valga la redundancia, en el informe del doctor Berro, donde descarta expresamente el móvil sexual o el hurto como motivación para cometer el acto. Doctora. De modo que eso es algo que no podemos establecer, el móvil concreto no. ¿Qué nos puede decir acerca de la personalidad de la persona que termina siendo remitida a prisión hace pocas horas del Cachila? Porque se manejó la posibilidad de ser... También hay un capítulo... Se manejó que era un mitómano, que era muy mentiroso, que eso de alguna manera también le terminó implicando por su gestualidad en distintos análisis que se le realizaron. Bueno, yo sobre eso, como les dije, prefiero remitir cuando pueda notificar el fallo en debida forma al servicio de prensa de la Corte. No me quiero explayar sobre esos puntos tan estrictos, digamos, del auto de procesamiento, pero sí hay un capítulo donde yo refiero el perfil del indagado y donde surgen esas apreciaciones que no son hechas por mí, sino por peritos actuantes que lo examinaron. Psicóloga, psiquiatra, semióloga. ¿Y eso complejizó la investigación, digo, el testimonio brindado por él, las mentiras, las evasivas? Coadyuvó como coadyuvaron todas las pruebas, aunadas a los 4 testimonios que él brindó y las comparaciones que hicimos de algunos elementos que él aportó y que las pericias arrojaron que eran reales. O sea, uno puede, si es un mitómano, uno puede inventar, pero hay cosas que si uno no las ve, no las vive o no está presente, no las puede inventar. Claro. Eso le digo a grosso modo, sin detallar, ¿verdad? Cosas que pueden ustedes remitirse, como les digo al doctor Oxanda Barat, sobre el punto. La última pregunta. El auto de procesamiento enviado. Y no le quitamos más tiempo, vamos a estar leyendo ese informe que usted va a enviar en las próximas horas. Tiene que ver con que ahora tenemos esto que es importante, digamos, el hecho de este procesamiento, pero se sigue sin cerrar el caso. ¿Cómo continúa de ahora en adelante la investigación? Sí, incluso en el auto de procesamiento, uno de los ítems es que se prosiga la línea de investigación sobre determinados elementos que han surgido y sobre los cuales voy a guardar la reserva debida porque no quiero perjudicar, desfavorecer el proceso, ¿verdad? Bien, pero la investigación va a continuar con nuevos elementos. Bien. Claro. Sí. Muchísimas gracias por habernos recibido, más allá de no haber podido descansar en toda esta situación. Estaremos pendientes de ese informe que usted va a entregar entonces. Muchísimas gracias, Ortega. Sí, no es informe, es la fundamentación del auto de procesamiento. Excelente. Muy bien. Muchas gracias, gracias por atendernos esta mañana. Una mañana a Gerardo también. Que también donde ella explica un poco por qué se demoró la entrega de este expediente. Yo creo que va a ser fundamental tema de corte de luz. El auto de procesamiento y justamente esa justificación. Yo no sé nada de leyes, la verdad, pero a mí lo que me suena es que hay como olor a perejil. No me termina de cerrar quién es este señor y qué bueno, elementos tienen. Claro. Digo, si no hubieran llegado a esto. Hay que leer el auto de procesamiento. Bien, pero hay una resolución que está basada en algo. Decir un perejil me parece que es un poco fuerte, en el sentido perejil es como una excusa. Lo que sí, yo quiero interpretar el mensaje, parece no haber una prueba de esa que vos decís, no, mirá, la verdad... Vamos a esperar a ver qué es lo que ella dice. La jueza. No, por eso ella dice tener las pruebas, no, sí, ella dice elementos certeros de convicción. Si son eufemismos, hay muchos eufemismos a la vuelta. Ella no habla de prueba, dice que tiene la convicción por elementos certeros, que están vinculados a... No, porque si él declara que la vio con vida o que le tomó el pulso, fue la última persona que estuvo en esa zona. Entonces, pero él dice que la vio caer de rodillas y hay un montón de elementos también que... Por eso la víctima no habla. Él no se va a autoinculpar. No había nadie.
Lo que queda eso es que no había lo nadie. que queda justamente. a mí lo que No me había queda, nadie. a ver Bueno, si ustedes nadie ha dicho, entienden lo yo mismo. lo vi, Ella o lo que fui dice testigo. es que está segura que hubo otra persona implicada. No, claro, no Ahí digo está. que no. Quiero decir, si está la otra persona implicada, podrá aparecer. El Cachila mismo, ante la posibilidad de ir preso no sé cuánta cantidad de tiempo, decir, no, yo estaba con tal y fue tal. En buen Eso criterio. puede ser, pero quiero decir, fuera del círculo de la víctima y los victimarios, nadie vio nada. En buen criollo, hago la composición del lugar. Si vos vas y declarás, no, la vi, se me desmayó en un lugar con poca arena, pasto y unas vacas pastando. Y después vas y en la escena del crimen era una zona donde había vacas pastando, poca arena. Bueno, de alguna manera vos Estuviste. no lo estás mintiendo, no lo inventaste, no podés inventar. Por eso la doctora, cuando yo le pregunto sobre el tema de la personalidad de él y las mentiras, hace referencia a que hay elementos donde vos, si no estuviste en el lugar, no lo podés inventar. Creo que por eso digo, creo que tiene elementos importantes para estar convencida de que él estuvo en el momento en el que murió Lola, pero, insisto, No, lo más no fuerte tiene es una que, prueba contundente. claro, no es que no se lo procesa como autor por falta de pruebas, entonces se lo procesa No. como coautor. Acá claramente hay más de una persona. Sí, claro. Eso- Eso- Hablamos de eso es homicidio lo más agravado fuerte de por la todo. alevosía en calidad de coautor. No Coautor. es moco de pavo. No es A mí moco. una cosa que me llamó la atención, y es un detalle, ¿no? Es vendiendo estampitas. No se vende. Era vendedora Nadie ambulante. vende Hizo estampitas. refer- Eso doctora, es hay- una cosa en Uruguay no existe. Hay- ¿Quién vende estampitas? Hay que o escucharla regalos? a la doctora cuando dice que la coautoría no solamente implica una situación activa, sino también pasiva. Estoy tratando de reflejar algo que dijo de memoria, ¿no? Pero el mensaje que pasó es... puede Por haber sido- estado allí viendo, ya alcanza. E incluyó la doctora el tema de la omisión de asistencia, Claro. que es lo que la defensa del Cachila dice. En realidad, él, en tal caso, lo que hizo fue omitir asistencia, pero no ser el responsable o corresponsable del homicidio. No. ¿Queda claro? Lo que sí, pasando raya, queda claro, me parece que el Cachila no es el que ¿Tenía estranguló y que mató a Lola. antecedentes, Cachila? No que yo sepa. No, lo que la pericia había determinado en su momento es que era un mentiroso compulsivo y de ahí la acción de la semióloga para tratar de arribar. Digo, porque obviamente no se inculpa él, pero ofrece 3 versiones diferentes del mismo relato en el correr de los años. Qué Veremos el fuerte, autoprocesamiento qué fuerte cómo este sea. caso, que por supuesto no cerró.